Híjole, pues creo que después de todo lo que hemos estado escuchando, no me queda la menor duda que al profesional de enfermería le queda un trabajo más fuerte. Y más fuerte por todo lo que ya se ha comentado en estas pláticas, y que sin duda, realmente implica para el profesional de enfermería tener una mayor capacitación, tener una mayor fortaleza en su formación, no solamente en la formación de ser un licenciado en enfermería, sino en tener todas las demás habilidades y competencias que se requieren para llevar a cabo toda esta tarea que es muy, muy importante. Mi nombre es Luz María Serral de Pantoja, yo trabajo en el Instituto Nacional de Nutrición como enfermera, soy jefa de enfermeras en el turno vespertino y soy docente en la Escuela de Enfermería de la Universidad de La Salle. Entonces, me queda muy claro, de verdad, y sí, impone bastante todo esto porque llevo ya muchos años trabajando esta parte de la terapia nutricional aquí junto con los colegas en el Colegio Mexicano de Nutrición, y siempre hemos visto que el trabajo de enfermería siempre ha sido muy importante, pero ahora todavía le recalco más la importancia que todo esto tiene. No tengo conflicto de interés en toda esta presentación y todas las imágenes o temas o textos que yo pueda estar manejando aquí son para fines ilustrativos y de conocimiento. Entonces, los objetivos de este tema pues, es comprender cuál es la importancia de llevar a cabo una gestión del cuidado y de la integridad de las vías de alimentación en los pacientes. Reconocer que el papel del liderazgo de enfermería en la terapia nutricional es sumamente importante por todo lo que ya vimos. Identificar también que las buenas prácticas, tener indicadores de calidad y tener herramientas que nos ayuden a la supervisión de estas vías de alimentación son fundamentales para el cuidado del paciente. Entonces, pues como introducción, ya vimos que la importancia clínica de la vía de alimentación, tanto nutrición enteral o parenteral, e inclusive la vía oral, son sumamente importantes. Ya lo comentaban hace un momento, bueno, hace unas horas prácticamente el doctor Chirino, en donde yo le tomaba de repente hay algunas notitas de lo que ellos iban haciendo y lo que iban exponiendo, y decía, ¿no? Una parte importante con los pacientes, la dentadura, ¿no? Y decía, bueno, que el paciente tenga la dentadura, sí, es importante. Y también nos ha llegado a suceder que por el trabajo mismo que estamos realizando, por los cuidados que vamos haciendo, de repente nos descuidamos y hemos también extraviado dentaduras de los pacientes, ¿no? Esas dentaduras postizas que de repente se las retiran porque pues sí, con los días que llevan de estancia hospitalaria, con todo lo que ya estamos viendo, el tratamiento, los estudios que requieren ayuno, el que le tengo que retirar esas prótesis para que le puedan realizar la endoscopía y no vaya a morder el endoscopio, que va a entrar a cirugía y no lo puedo llevar con una dentadura postiza. Todas esas situaciones han llegado a suceder, no solo en una unidad hospitalaria, en muchas. Sin embargo, pues en muchos de estos casos no tenemos un registro adecuado, no lo hemos llegado a registrar. Y sin embargo, todas estas son situaciones de descuidos o de omisiones de cuidado, ¿no? Porque si es parte del cuidado de mi paciente tener el que tenga la dentadura o el verificar que tenga la dentadura, a veces cuando nos acordamos de la dentadura es cuando le pedimos que va a empezar la dieta. Y cuando pedimos que va a empezar la dieta, pues ya pasaron varios días y en esos varios días pues la dentadura ya no le queda igual y ya no le ajusta de la misma manera, y lo que optan los pacientes muchas veces, en el caso del adulto mayor, es pues retirársela porque le molesta más de lo que le favorece, ¿no? Entonces, esa es una parte importante. Entonces, sin duda que esa vía de alimentación es de las más importantes que debemos de estar cuidando. Primero, la vía digestiva. Y en esa parte de la vía digestiva también había situaciones que iban comentando, decía la maestra Carmen, los pacientes que tenemos en las terapias intensivas, aquellos que están con intubación, que obviamente pues por el estado crítico
pues no tienen las dentaduras postizas, no tienen los auxiliares auditivos, no tienen muchas cosas que a veces son fundamentales para que nosotros podamos tener esa conversación adecuada con los pacientes, para darnos a entender y que ellos nos entiendan, y además nosotros entenderlos a ellos, ¿no? Muchas veces con esas sedaciones, con esos tubos que están próximos a retirar, o que no los pueden retirar, pero que se quedaron con las cánulas de traqueostomía, el favorecer una comunicación adecuada con el paciente dista mucho de aquello que nosotros mencionamos en la actualidad como una acción esencial de seguridad, la comunicación efectiva. Y esa comunicación efectiva se va perdiendo justamente por este tipo de detalles que vamos nosotros olvidando o que vamos descuidando. De alguna manera, toda esta parte de esta importancia clínica, no retirándome de estos puntos, decían, teníamos pacientes en dos condiciones críticas, una con un estado caquético o con una sarcopenia, otras con unos pacientes en obesidad, ambos extremos que nos implica para nosotros enfermería dar unos cuidados y dar unos cuidados a esa piel de los pacientes, a esas prominencias óseas que si no las cuidamos adecuadamente se van a convertir en úlceras por presión. Vamos a tener lesiones por presión y esas lesiones por presión nos van a llevar a un requerimiento más alto del estado de la nutrición que necesitan y que a veces no se puede llevar a cabo por todos los conceptos que ya estuvimos revisando. Otras importantes, decían, bueno, tenemos pacientes que salen de procedimientos quirúrgicos. Procedimientos quirúrgicos a veces muy complejos, pueden ser a veces unos muy sencillos, otros no tan sencillos y otros que sí, en el principio son sencillos y al paso de los días se van complicando por cuestiones metabólicas, por cuestiones de salud, por enfermedades crónicas, por comorbilidades que ya tienen los pacientes. Entonces decimos, bueno, sale con la herida quirúrgica, sale con drenajes o después requiere regresar a hacer un drenaje, entonces nos toca prevenir las lesiones por presión, prevenir las lesiones por humedad, hacer el cuidado adecuado de las ostomías, hacer el cuidado adecuado de esos drenajes que se están dejando y por supuesto también tener cuidado con las lesiones que podemos ocasionar por los adhesivos que utilizamos para las fijaciones, aquellas lesiones MARSIS que también se pueden desarrollar. Entonces, sin duda que tenemos un gran trabajo por hacer dentro del cuidado de los pacientes. ¿Qué conceptos claves tendríamos que estar manejando aquí? La seguridad, que ya vimos que dentro de esa parte de seguridad, si tenemos todas esas acciones esenciales de seguridad, llevarlas a cabo, pero llevarlas a cabo con una gran conciencia de lo que implica nuestro trabajo. Tener la integridad de las vías, no solo es la integridad de que esté permeable, de que sean adaptables los equipos, porque muchas veces no son adaptables, muchas veces tenemos que trabajar con lo que tenemos, quisiéramos tener cosas mejores, pero a veces pues tampoco tenemos esas oportunidades. Entonces vamos utilizando las vías de acuerdo a lo que nosotros vamos teniendo, pero haciéndolo con la mayor seguridad posible para el paciente. Obviamente es importante adherirnos a protocolos y adherirnos a protocolos implica para todos los que estamos dentro del mismo equipo multidisciplinario y para aquellos que están formando alrededor de este equipo multidisciplinario. Muchas veces podemos contar con equipos multidisciplinarios ya muy bien establecidos y en equipos en donde además nos apoyamos de otros equipos o de otras especialidades. Para enfermería, como estaba yo comentando hace un momento, ya tenemos profesionales de enfermería especialistas en heridas y ostomías, tenemos profesionales de enfermería especialistas en manejos de accesos vasculares, tenemos profesionales de enfermería especialistas en las terapias intensivas. Entonces, por supuesto que requerimos hacer fuerza entre todos los profesionales de la salud y sobre todo entre todos los profesionales de las diferentes especialidades, en donde además tenemos que dar el apoyo y el soporte a nuestras compañeras que están dedicadas al cuidado de las 24 horas de los pacientes. Entonces, este rol del equipo de enfermería y el liderazgo que debemos de llevar va en mejora de la calidad. No es en hacer que hagas más un trabajo, no es en hacer que ahora me están pidiendo que tengo que registrar lo que le di al paciente de la alimentación.
Ahora me están pidiendo que tengo que registrar cómo está la integridad de la piel. Es lo que ya hacemos, es lo que ya vamos llevando. Sin embargo, aquí lo que necesitamos es fortalecernos como profesionales y fortalecer el cuidado del paciente. Entonces, sin duda, por eso les decía yo, sí nos han dejado un papel muy, muy grande y tareas muy importantes. Con esta parte de este algoritmo en donde ya han venido también comentando, es la parte de cómo definir esa terapia nutricional que va a tener el paciente. Entonces, desde empezar, que si vamos a tener a nuestros pacientes con una tolerancia adecuada de la vía oral, pues hay que nosotros manejar al paciente con esa tolerancia y vigilar realmente, ¿tiene la tolerancia adecuada? A veces decían, hay pacientes que de repente dicen, no, ya se les salió la sonda, no importa, ya va a empezar la dieta. Y en la dieta, bien lo decían, empiezan con líquidos claros, empiezan con gelatina, con un poco de té, y a veces ese poco de té o esa poca de gelatina no la aceptó el paciente. Entonces ya no le fue suficiente. Si le llevan de repente una fruta, pues es un plátano. Pues sí, ya decíamos a veces, pues si requiere que sea porque no tiene la prótesis o porque no tiene la fuerza, pues a veces no se lo comen. Entonces, eso son parte de las cosas que nosotros tenemos que ir considerando dentro de los cuidados que va requiriendo la persona. Valorar adecuadamente esa tolerancia es ver que el paciente acepte la dieta, que la tolere, no es el que la tolere a ver si la quiero o no la quiero, o sea, si le hace el gestito o no, sino que realmente le haga el beneficio que estamos buscando. Valorar que el paciente, si le trajeron un vaso de jugo, se haya tomado realmente el vaso de jugo, que se haya tomado realmente la taza de té, que se haya tomado realmente todo ese pedacito de gelatina que le llevaron. Y aún así, preguntarle al paciente si se sintió satisfecho. Muchos pacientes se quedan con hambre. Dicen, oiga, mejor consígame otra de este pedacito porque tengo hambre todavía, ¿no? Entonces, esas son las partes que tenemos que ir valorando de los pacientes de acuerdo a tener esa conciencia de los cuidados que implica. Por otro lado, decíamos, bueno, pues si nosotros vamos a ir a los pacientes con la nutrición enteral, que eso es lo que me quiero enfocar primero, y después con la parenteral, pues ir viendo también esa tolerancia o ese acceso primero. ¿Qué tipo de acceso va a requerir nuestro paciente? ¿Va a ser una sonda permanente? ¿Va a ser una sonda temporal? Porque también va a depender del tipo de sonda, los cuidados que yo tengo que dar a ese tipo de sonda. Si es una sonda de forma temporal que va a ser por vía orogástrica o va a ser por nasogástrico, entonces, ¿qué cuidados yo tengo que tener? No solamente es el que yo tengo la sonda ahí, el que tengo que permeabilizar, el que debo de pasar medicamentos. Si esos medicamentos los voy a administrar, ¿cómo tengo que limpiar la sonda después? A veces se nos olvida o a veces no trituramos adecuadamente, bien decía el maestro Ricardo, ¿no? A veces no sabemos triturar o a veces trituramos de más y entonces los principios activos, ¿qué sucede? A veces también hemos tenido pacientes que dicen, bueno, tienen unas lesiones muy importantes, ha estado con evacuaciones diarreicas, pero no tenemos el acceso porque el paciente está con delirium y no se toma los medicamentos. Entonces necesitamos una sonda. Bueno, le ponemos la sonda nasogástrica. Ya está la sonda nasogástrica puesta. ¿Cómo pasamos el medicamento? Ya se lo pasamos y decimos, pues sigue teniendo evacuaciones diarreicas. Pues sí, porque de todas maneras no vamos a alcanzar a cubrir ese requerimiento. Nuestros medicamentos cuando son vía oral van teniendo una activación desde la boca y cuando nos brincamos esa parte, pues entonces no estamos dando lo que el paciente necesita. A veces estamos apresurando el efecto del medicamento y no llega a hacer su función de forma adecuada. Entonces sí, tenemos más cosas que ver, sobre todo en esta parte de la administración y no solamente la administración del medicamento, la administración de las fórmulas. En cuanto a las fórmulas, también teníamos que valorar cuántos días va a estar nuestro paciente con esa fórmula, cuánto tiempo lo vamos a ir evolucionando y a veces en esa parte de ir dando las infusiones de inicial que dicen, bueno, a 10 mililitros por hora la nutrición enteral las primeras 6 horas y después vamos a ir aumentando progresivamente. Nuestros cuidados de enfermería se nos olvida que tenemos que hacer una medición de perímetro abdominal para valorar que el paciente no presente distensión.
A veces tenemos pacientes que sí, como nos los decían, están en la terapia intensiva, están con sedación, no te van a decir tengo distensión, yo lo tengo que observar, eso es parte de mi función porque esa es parte de mi valoración. Entonces yo también tengo que tener un adecuado registro o registros efectivos de todas esas intervenciones que realizamos. Ya le pasé la fórmula, el paciente no presentó distensión abdominal, entonces puedo continuar o puedo hacer esa progresión del volumen o de la velocidad de infusión que me están pidiendo para que yo alcance a cubrir su requerimiento energético en esas 24 horas. También es importante que dentro de estos registros o dentro de esta infusión que nosotros hacemos, pues también considerar la parte de cómo está fijada mi sonda, ¿no? Porque mi fijación también es importante. Muchas veces dejamos una sonda nasoenteral y sabemos cuánto mide la sonda de primera instancia, que sería nuestra función, conocer cuánto mide la sonda. ¿Cuánto dejamos afuera? A partir de la nariz hacia afuera, ¿cuánto dejamos afuera? Tenemos que estar registrando. Cuando nos damos cuenta es porque la sonda ya migró y ya está en la boca, porque el paciente presentó náuseas, estuvo con vómito y entonces sacó la sonda. Entonces no nos damos cuenta y esos detalles que son muy importantes en el cuidado de los pacientes nos implica o nos hace darnos cuenta cuando ya tenemos una complicación. Tenemos ya un evento adverso, porque si la sonda migró es un evento adverso, no debería de haber sucedido. Entonces migra, tenemos un evento adverso que ya migró y el otro que tenemos el riesgo de que el paciente se haya broncoaspirado. Entonces, ese es otro evento adverso que va relacionado justamente a toda esta parte de los cuidados que nosotros debemos de dar. Y sin embargo, pues tenemos que considerar lo que les decía, tenemos diferentes tipos de sondas. Y en ese diferentes tipos de sondas tenemos de diferentes modelos, de diferente material, de diferente medida, diferente longitud y grosor, y que eso también implica mucho para conocer qué sí puedo administrar por esa sonda y qué no puedo administrar. Muchas veces hemos tenido sondas o pacientes que les instalan las sondas por vías endoscópicas. Aprovechando de que el paciente bajaba un estudio, dijimos, bueno, ya de paso, de acuerdo a todas esas valoraciones, pues tendrían que haberle colocado la sonda. Se coloca la sonda y se deja con un avance yeyunal. Y el avance yeyunal, obviamente, no nos va a permitir administrar medicamentos por sonda, se van a ocluir y se van a ocluir en el primer intento que nosotros hagamos. Entonces, nos sucede, sí, y nos sucede con mucha frecuencia por desconocimiento muchas veces. Y en eso intentar destapar y destapar y destapar la sonda, pues vamos a perder muchas horas. Y el paciente está perdiendo mucho más con todo ese proceso del estrés que además le puede estar generando al paciente de que no está recibiendo lo que necesitaba de forma inicial, haber sido programado, haber sido valorado por la parte médica, por la parte del nutriólogo. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Estamos perdiendo más allá que una sonda, estamos perdiendo una atención al paciente. Entonces, esta parte de conocer los diferentes tipos de sonda, de identificar que nosotros tengamos los equipos adecuados, la bomba de infusión, el circuito que requiere para administrar esa fórmula, el cómo voy a estar utilizando esos circuitos. Generalmente la industria nos maneja que las bolsas y los circuitos, los equipos de infusión deben ser cambiados cada 24 horas. En la actualidad, ninguna institución pública podría solventar esos gastos. Entonces tenemos que buscar estrategias, tenemos que armarnos de estrategias, de protocolos de seguimiento para poder llevar a cabo estas estrategias que nos están pidiendo y poder dar esa seguridad al paciente de lo que se está haciendo bien. Nosotros decimos, bueno, pues si tú en general en tu casa vas a tomar 3 alimentos al día, pues vas a lavar tus platos, los vas a volver a utilizar. Procuramos estar haciendo todo ese manejo. Pues ese mismo manejo debemos hacer con estos equipos, pero cada una de las instituciones debe establecer la forma de hacerlo. Hay hay guías, hay equipos multidisciplinarios que se han dedicado también a establecer parte de estos procesos. Tenemos guías de práctica clínica en México que sí requieren tener también una actualización, pero que son una base
y esa base la tenemos que ir modificando de acuerdo a la estructura que tengamos cada uno de nosotros en nuestras unidades. Entonces sí es importante que nosotros contemos con los equipos más adecuados y dadas las circunstancias de que en muchas ocasiones hubo errores en la administración de fórmula enteral con parenteral o en la confusión de las vías, pues se definió que hacer que todas las vías que fueran dirigidas hacia la nutrición enteral llevaran este color morado. Y el color morado lo tiene la bolsa, el equipo, la bomba y la sonda, por supuesto, ¿no? Entonces, también hacer esa transición de equipos, de ir cambiando las ideas, pues porque nosotros antes pues teníamos estas otras ondas, anaranjadas, rojas, azules, verdes, de diferentes colores. Y los colores estaban establecidos pues para establecer el French, ¿no? El grosor que tienen, pero no hacen una función diferente, todas tienen la misma función, solo que nos van a funcionar de diferente manera para cada uno de los pacientes. A esto pues también tenemos las sondas permanentes, las gastrostomías, las yeyunostomías, y cada una de ellas va a requerir un cuidado específico que requiere por supuesto una capacitación, que requiere por supuesto tener un conocimiento específico para dar un adecuado seguimiento al paciente. Para cuidar de estas ondas permanentes, los sitios de entrada durante los primeros 8 días, en lo que vamos nosotros valorando que no haya fugas, que no haya erosión, que no esté lastimado, que no haya mucha tracción, porque todo eso puede generarnos factores o situaciones predisponentes que van a complicar el acceso enteral. Y por otra parte, pues entonces pasemos a ver la parte de qué cuidados vamos a estar haciendo con nuestros equipos. Ahora tenemos aquí enfrente lo que son los accesos vasculares, ¿no? Y los accesos vasculares en relación también a lo que le preguntaban hace un momento al químico Ricardo, en donde decía, bueno, ¿qué hacemos? Pues de preferencia, si nosotros tenemos bien valorado a nuestro paciente, utilizar catéteres de más de un lumen. Si nos quedamos con un solo lumen, tenemos mucho riesgo de que nuestro paciente no esté recibiendo ninguna de las 3 cosas que le queramos dar, ni medicamentos, ni nutrición parenteral, ni vasopresores posiblemente. Y obviamente va a depender que, claro, esto implica que mientras más lúmenes tengamos, mayores riesgos también tenemos de contaminar nuestros equipos, y tenemos también que tener medidas muy bien establecidas para la prevención de complicaciones, sobre todo las mecánicas, en donde podamos obstruir también nuestros catéteres, que son también muy valiosos. Ninguno de estos equipos deja de ser valioso. Todo conforme lo que vayamos utilizando es tan válido y tan importante para el cuidado del paciente. Entonces, hay que valorar muy bien qué es lo que necesitamos. Una sola vía, 2 vías de acceso, más de 3 vías de acceso, y a veces decimos, bueno, tenemos un catéter triple lumen, y ese triple lumen ya lo tenemos como de 6 lúmenes, porque le agregamos otra llave de 3 vías, otra llave de 3 vías, y vamos haciendo nuestras extensiones maravillosas, que son muy buenas, sí, pero que también nos implican mayor riesgo. Y nos implican mayor riesgo porque mientras más lúmenes tengamos, más riesgo tenemos también de equivocarnos de lo que estamos administrando y ocluir también nuestro catéter. Entonces, muchas veces dicen, pero está pasando en infusión continua, no se tapa. Sí se llegan a tapar. Hay fibrinas que nosotros no vamos a alcanzar a ver porque están adentro del vaso y no lo alcanzamos a ver. Esas venitas no nos van a permitir, desde la piel no puedo observar qué tanto tiene mi paciente ahí adentro, ¿no? Entonces sí es importante que nosotros establezcamos muy bien los protocolos de cuidado también en nuestros accesos vasculares, aplicándonos obviamente sobre la norma oficial, ¿no? 022 para el manejo de nuestros accesos vasculares, en donde también nos especifica en qué momento se define cuál vía utilizar o qué catéter utilizar. Y considerar que tenemos también muchos pacientes que van a requerir un tratamiento más prolongado. Tratamiento, por ejemplo, de antineoplásicos, que seguramente va a estar regresando cada 28 días por un tratamiento así. Pues valoremos bien al paciente y pensemos en la posibilidad de mejor colocarle un catéter permanente como de este tipo de puertos, en donde si bien ya también tenemos puertos de una sola vía o tenemos puertos de 2 vías,
que también nos pueden ser muy funcionales para la terapia de este tipo de pacientes. Hay pacientes que requieren la nutrición parenteral de forma más prolongada o que va a ser ya definitivo su vía de alimentación de por muchos años. Entonces, en esos pacientes que se van a domicilio con catéteres, pues también hay que enseñarles a cuidar el catéter para que tenga una mejor evolución y tenga un buen manejo. Bien decía el químico, sí, las fórmulas ya comerciales en donde viene la nutrición parenteral estandarizada, sí pueden ser funcionales, va a depender obviamente de cada paciente. A lo mejor para estos tipos de pacientes que están más estables, que ya pueden estar en domicilio, son muy funcionales, pero todo depende de ese seguimiento que le haga el equipo multidisciplinario. Nada se va por casualidad, sino todo tiene que ir de acuerdo a cada necesidad de cada paciente y a sus condiciones. Entonces, de ahí tenemos que pasar a ver esa parte de la integridad. Y aquí es importante porque la seguridad de la vía va a depender tanto de la técnica que se instale, como de la capacidad de liderar esas respuestas seguras ante incidentes que tengamos. A veces decimos, híjole, es que ya se tapó el catéter, pues permeabilízalo. Ponle heparina, ponle solución, hay que estar valorando, hay que revisar por rayos X, vamos a revisar cómo es ese catéter, de tal manera que tratemos primero de salvar o de rescatar los accesos y después darnos por vencidos, pero primero tratemos de resolver esta parte. Y esta parte implica esa integridad que deben de tener y la seguridad, por supuesto, que va para los pacientes. Aquí nosotros tenemos que establecer muy bien esos protocolos de vigilancia de cada cuánto voy a curar el catéter, si es un catéter, cada cuánto voy a permeabilizar mi sonda, si es la sonda, qué tipo de sonda tengo, cómo voy a establecer esos protocolos de cuidado. Siempre va a ser importante que cada institución, cada unidad hospitalaria establezca muy bien sus protocolos y, por supuesto, tengamos la medida de prevenir las complicaciones, ¿no? Por ejemplo, decíamos, en las sondas, yo tengo una sonda, tengo un paciente que está muy inquieto, ya se la jaló, pues tengo que valorar cómo está esa sonda antes de continuar una infusión. Y ese antes, decíamos, era importante tener los registros efectivos de las intervenciones. Si yo recibí un paciente con una sonda, tengo que saber qué tipo de sonda es, en cuánto está fija, cuánto yo estoy recibiendo de fijo al exterior, porque eso me va a permitir identificar que realmente mi sonda no se ha desplazado. Entonces, eso me puede ayudar a prevenir una neumonía por aspiración. Y una neumonía por aspiración, que un paciente se tenga que quedar hospitalizado más tiempo, eso es parte de esas complicaciones que nos van haciendo más largos los costos, más larga la estancia. Y hablamos aquí del paciente, ¿no? En otro momento yo les había comentado, ¿y qué pasa con el cuidador? El cuidador no se cansa, el cuidador es otra persona como nosotros. Es otra persona que también requiere cuidados y es otra persona que también va a estar pendiente de ese paciente, que se lo va a llevar a casa con eso. No le dará miedo después al cuidador decir, me lo voy a llevar con sonda y si vuelve a broncoaspirar, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a cuidar? ¿Cómo lo voy a tratar? Entonces, aquí es parte importante tener esas medidas de prevención de complicaciones. Por supuesto que no está lejos de tener que cuidar la parte séptica. La parte séptica también es importante y sucede también en las ondas, sí, también sucede en las ondas y también sucede en los catéteres y también sucede en cualquier herida y puede suceder en cualquier paciente que sea hospitalizado. Ninguno de nosotros que estemos dentro de un hospital estamos en riesgo de una posible infección, inclusive las infecciones de vías respiratorias, ¿no? Que actualmente o en los últimos años han sido las que más nos han afectado y nos han afectado a todos por igual. Pero hay quienes son más vulnerables y en este caso son nuestros pacientes. Entonces también tenemos que tener en cuenta el monitoreo de la tolerancia de la nutrición, realizar listas de chequeo que nosotros podamos ir verificando o tener nuestras tablas de riesgos, qué riesgos pueden tener nuestros pacientes, a los cuales nosotros tenemos que estar enfocados y observando con cuidado y meticulosamente, así con registro casi de lupa, para proponer áreas de mejora, tener áreas de oportunidad en donde nosotros podamos establecer otros criterios que tengamos que adaptar para que se lleven a cabo. La seguridad
decíamos, implican muchas cosas y dentro de esa seguridad implica la seguridad de las infecciones asociadas al cuidado de la salud. Entonces ahí decíamos, las manos del personal de la salud, no solamente los médicos, del personal de la salud, son parte importante en esas colonizaciones y muchas veces tenemos muy bajo apego a la higiene de manos, muy bajo apego a esa parte importante que es lo esencial. Y si nosotros no empezamos a cuidar esa parte, desde ahí podríamos empezar a tener muchos más problemas de salud y enfocarnos en otras situaciones que nos van a complicar más la estadía de los pacientes. Sin duda que esta parte de la seguridad es fundamental en cualquier ámbito de cuidado de los pacientes. Entonces aquí, esa parte que nos puede ayudar a tener ese liderazgo en enfermería es la mayor fortaleza que pueden tener los equipos multidisciplinarios. Entonces, no es solamente ver que vamos a hacer una coordinación interdisciplinaria. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que estamos al cuidado del paciente las 24 horas del día. Nosotros somos los que vemos qué está sucediendo con el paciente, si se distendió y por eso suspendí la nutrición, si presentó diarrea y por eso decidimos bajarle el volumen, a lo mejor hay quien decide suspenderlo porque lo asociamos más a que es la nutrición enteral y no lo asociamos a que puede ser el efecto de algunos otros medicamentos que está recibiendo. Y eso a la vez va siendo todo un círculo vicioso en cuestión de qué más necesita mi paciente. Si mi paciente empieza a tener evacuaciones diarreicas, ¿qué hacemos? Suspendemos. Y al suspender ya no le di la nutrición que requería en las 24 horas, o sea, prácticamente lo dejé sin alimento. Y además, corro el riesgo de que por esas evacuaciones diarreicas mi paciente tenga laceraciones en la piel. Y esas laceraciones en la piel pues va a implicar mayor estrés al paciente y vamos a necesitar más requerimiento energético que no estamos cubriendo, por eso se hace un círculo vicioso, pero esta parte es importante tener esa coordinación entre los diferentes profesionales de la salud que estén al cuidado del paciente para dar un adecuado tratamiento. ¿Hay que hacer implementación de guías clínicas? Sí, de acuerdo a lo que nosotros o a lo que nuestra población está requiriendo. Muchas de estas guías del ASPEN, del ESPEN, de la federación, de lo que nosotros podemos tener como colegio y de lo que pueden tener las guías de práctica clínica en nuestro país, también tenemos que adaptar de acuerdo a nuestra población, de acuerdo a lo que nosotros estamos viendo y a lo que más nos está afectando. Entonces, es importante tener una mejora continua. Al momento que nosotros podemos identificar alguna falla en alguna parte de nuestro proceso, saber por qué fue, hacer un análisis de las causas y de las posibles consecuencias que esto nos está llevando, porque esto nos va a permitir hacer mejoras, nos va a permitir identificar lo que estamos haciendo sin ser punitivos, ¿no? Solamente ser críticos en nuestro hacer y en nuestro quehacer. Tener como competencias la comunicación, la gestión del cuidado, el que nosotros podamos decir, sí, pero yo necesito este tipo de equipo porque esta es la sonda que yo tengo. Si yo tengo esta sonda y no tengo este equipo, tengo que adaptar y eso me va a hacer perder más de forma económica, perder otro tipo de recursos que pueden ser importantes para otras cosas. Entonces, aquí es importante tomar esa parte adecuada de la gestión. Tomar también las decisiones adecuadas y en el momento adecuado para poder hacer y poder influir en los compañeros, en el profesional de enfermería, para motivar a que cuiden también de esa parte que es importante y que es su trabajo, ¿no? Es el trabajo de todos nosotros, no solo queda en uno. También es importante que nosotros hagamos esa transición, no solo es supervisar, no solo es el que yo pase y les diga, estás haciendo mal esto, preparaste mal aquello, sino en identificar aquellas condiciones en las que tengamos que ver que el equipo trabaje de manera segura y coordinada. ¿Y eso por qué? Porque decimos, hay que establecer esas auditorías de control, hay que establecer esos seguimientos. ¿Por qué? Porque si yo me permanezco de la misma manera, pues no voy a estar vigilando, a veces digo, pues no voy a vigilar el trabajo que hace mi compañera, porque a veces somos egoístas en eso. No es eso, es vigilar o es observar aquello que ella ya no está viendo, porque a veces las diferentes actividades, el trabajo que tenemos, que si de por sí es de mucho cuidado, a veces nos olvidamos y nos distraemos, y cuando nos damos cuenta, nos encontramos
lesiones nasales como esta, nos encontramos erosiones en las sondas de gastrostomía como estas o desplazamientos de las sondas, nos encontramos sondas con secreción purulenta o sondas que tienen fuga de la alimentación. Y esto nos implica mayores cuidados al paciente, tener que intervenir con otros productos que a lo mejor no estaban considerando como en la parte de lo que voy a necesitar para el manejo nutricional, sino que entonces ya tengo que envolver otros manejos, otros cuidados y otras áreas de especialidad, ¿no? El que consideremos que yo tenga los equipos adecuados, el que yo vea que no solamente, pero así lo vienen haciendo ya hace mucho tiempo. Pues sí, pero ¿eso es lo correcto? Si es lo correcto, está bien, pero si no es lo correcto, pues hay que modificarlo y hay que solicitar lo que yo necesito que en realidad sea correcto. Entonces necesitamos establecer también herramientas de buenas prácticas. Y herramientas y buenas prácticas porque necesitamos hacer área de investigación en el área de enfermería, sobre todo en esta parte de la terapia nutricional, tener disponibilidad de variedad de opciones para que nosotros podamos considerar qué es lo más adecuado para mi paciente o qué es lo que mejor le puedo ofrecer a esta persona. Esto nos va a ayudar también a tener ahorros de tiempo. No vamos a perder el tiempo tanto en estar colocando otra llave de 3 vías, ponerle otra extensión, o sea, si tengo lo que necesito, no lo voy a requerir. Pero si no lo tengo, voy a estar haciendo desperdicios de insumos que me pueden ser útiles para otro momento. Tengo que buscar y tengo que tomar en cuenta que la seguridad del paciente es lo más importante y por eso se establecieron esas metas internacionales de seguridad y esas acciones esenciales de seguridad dentro de nuestro país, porque es que hablemos todos el mismo idioma y no podemos hablar todos el mismo idioma si no nos interesamos en las áreas de especialidad. Entonces es importante también tener una eficiencia en la administración. Y eficiencia en la administración no solo implica en la administración de la terapia, sino en tener todo lo necesario y usarlo de la manera más adecuada, no indiscriminadamente. No porque, es que el equipo ya no compagina con la fecha y me lo cambió ayer la compañera, entonces hoy se lo vuelvo a cambiar, ¿no? Entonces, no es esa parte, es hacer trabajo en equipo, es sensibilizar más bien a los compañeros de la profesión en esta importante labor que tenemos, que es el cuidado de insumos y el cuidado de una persona. También de la misma manera, que ya lo habían venido mencionando, es llevar a cabo la educación al paciente y a la familia. Muchos de nuestros pacientes que requieren nutrición enteral o parenteral se van a domicilio con estos sistemas. Y ese manejo o esa educación la vamos dando desde el inicio, desde que estamos empezando el cuidado, nosotros empezamos a valorar, a decirle va a ser necesario o esta terapia usted la va a llevar por más de 4 semanas y es posible que en 4 semanas usted ya no se encuentre en este hospital, que tenga que estar en su domicilio para que desde ahí trabajo social también empiece a trabajar, empiece a ver cuáles son los requerimientos de ese paciente en casa y con qué se le puede apoyar y con qué no se puede apoyar, de tal manera que lo hagamos de la forma más segura. Y aquí obviamente va a variar la parte del cuidado que yo tengo domiciliario al que yo tengo en el hospital. En el hospital tengo bombas de infusión, en su casa difícilmente va a tener una bomba de infusión y todos lo sabemos y todos los tenemos de conocimiento. Entonces, cuando no va a tener esa bomba de infusión, ¿qué le voy a ofrecer yo a la persona? Entonces, yo le tengo que enseñar desde ese sentido qué es lo que va a llevar y cómo lo va a estar llevando y hacerlo así desde el hospital para evitarle que tenga confusiones y que el día de mañana sospeche que algo no se le dijo o que se le están dando malas cosas y que no lo va a poder llevar a cabo, ¿no? Y que además con eso, pues el paciente tenga mayores complicaciones o regrese pronto al hospital. Lo dieron de alta hoy, pero mañana regresa. Dice, todavía no me despido. Y bueno, todo esto implica tener calidad. Y la calidad implica tener estos beneficios que son una atención oportuna, una selección adecuada de la vía de acceso, favorecer la integridad de los accesos y la compatibilidad de los equipos, que eso es muy importante, además de llevar un liderazgo con coordinación, con hacer una gestión, con tener la supervisión de los protocolos, el monitoreo de los indicadores
Y ese monitoreo de los indicadores también implica monitoreo de áreas de oportunidad, de que nosotros tengamos claro que si hacemos evidente que hubo un error, que hubo una falla, que tuvimos un evento adverso, no es otra cosa más que hablar de calidad. Y es hablar de calidad porque estoy observando algo que no se hizo bien, o estoy observando algo que puede mejorarse y que por supuesto va a llevar a cabo con tener que todos tengamos los ojos en la misma situación. Tengamos todos los ojos bien puestos en que la seguridad es de todos y es para todos y que la calidad de atención se la vamos a dar al paciente de acuerdo a cada uno de sus necesidades y que le estaremos explicando, así como les tenemos que explicar el manejo del estoma, de cómo lo va a cuidar, de cómo se va a cambiar la bolsa, así lo vamos a cuidar, así le vamos a enseñar, porque el paciente que se va a ir a domicilio con una terapia nutricional, no se va solo con la terapia nutricional, eso es seguro, se va con más cosas. Y esas más cosas también le tenemos que enseñar a la persona a cuidarlo y a llevarlo a cabo. Y es importante porque nosotros esta parte debemos de darle ese conocimiento, debemos de tener esas habilidades y considerar que el paciente ya o el familiar ya tiene las habilidades para cambiar el equipo, para cambiar la bolsa, para hacer su curación, para inclusive aplicarse un medicamento. Entonces es importante que motivemos, porque motivar es querer cuidar también de la salud y es querer cuidar de la salud no solamente de la persona enferma, sino de la persona que está a su lado y que en un momento determinado también puede colapsar. Entonces hay que tener mucho cuidado en esto y hay que tener muy bien establecidos nuestros sistemas de educación al paciente y a la familia que se van con estos sistemas. Es importante entonces, y con esta parte voy a concluir, que los equipos multidisciplinarios favorecen el empoderamiento del conocimiento y del actuar de una forma ordenada, segura, ante las diversas condiciones de los pacientes. Entonces, pues con esto me despido y agradezco mucho al colegio el que me hayan invitado a participar. Gracias.